Un fraile pobre, en el convento de un paraje aislado del sur de Italia, en tiempos de escasas comunicaciones, se convirtió en uno de los santos más amados, y a su vez, de los más perseguidos de la historia. Nacido como Francesco Forgione, el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo campesino de la región italiana de Benevento, el futuro Padre Pío, vino al mundo en un tiempo de grandes convulsiones políticas y religiosas. Italia había sido unificada recientemente, y la fe católica, aunque fuerte en el pueblo humilde, era puesta a prueba por un reinante ambiente de laicismo muy agresivo. En medio de esas tensiones, la familia Forgione se distinguía por su profunda religiosidad. Si bien eran campesinos humildes, cada noche rezaban el rosario, asistían a misa diaria, y con gran sacrificio, sostenían la educación de Francesco, quien desde niño, manifestó experiencias místicas, visiones de ángeles, y apariciones. A los 15 años, ingresó en la Orden de los Capuchinos, y tomó el nombre de Pío, en honor a San Pío V, el Papa impulsor del Rosario, y de la épica batalla de Lepanto, la que puso el punto final al asedio de los moros a la cristiandad en Europa. Ordenado sacerdote en 1910, su ministerio se vio pronto marcado por la enfermedad y por pruebas interiores intensísimas. Desde joven, experimentó fenómenos extraordinarios. Éxtasis, bilocaciones, visiones y combates espirituales con el demonio. En 1918, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, en el escenario de un mundo desgarrado por la violencia, recibiría un don que lo marcaría para siempre. Los estigmas visibles de Cristo, presentes en sus manos, pies y costado, permanecieron en su cuerpo durante 50 años. El convento de San Giovanni Rotondo se convirtió en su destino definitivo. Aquel lugar perdido y escondido de la región de Puglia empezó a atraer multitudes de fieles, además de no pocos, curiosos y detractores. Miles acudían a confesarse con él, y pronto se difundió su fama de leer los corazones. Conocía los pecados antes de que fueran confesados. Les recordaba a quienes se los olvidaban, y amonestaba a quienes los ocultaban, ya que no permitía confesiones superficiales. Con severidad y ternura, llevaba las almas al arrepentimiento. Se cuentan historias de hombres endurecidos, que al salir del confesionario, lloraban como niños, transformados por la gracia. La vida del Padre Pío estuvo marcada por la paradoja. Era amado por el pueblo, y al mismo tiempo, incomprendido por las autoridades eclesiásticas. Durante años, tuvo prohibido confesar y celebrar misa en público, pues dudaban de la autenticidad de sus estigmas y sospechaban de engaños. En obediencia absoluta, aceptó esas humillaciones afirmando: prefiero ser reprendido por la Iglesia, que alabado por el mundo. A pesar de la desconfianza y de las campañas para desprestigiarlo, los testimonios de conversiones, curaciones y milagros crecían. Enfermos incurables sanaban tras su bendición. Cartas llegaban a destino, gracias a su bilocación, y relatos impresionantes daban cuenta de cómo asistía a los soldados en el frente, sin haber salido jamás de su convento. Hasta las almas del purgatorio se le aparecían pidiéndole sufragios para acortar su tiempo de expiación. Respondía con sinceridad y sencillez a quienes negaban el infierno: cuando mueras, ya lo vas a conocer. Entre las anécdotas más impresionantes de su vida se encuentra aquella ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial, cuando aviones se disponían a bombardear San Giovanni Rotondo. De pronto, los pilotos afirmaron ver en el cielo la figura de un fraile con sus manos extendidas para impedirles que lanzaran las bombas. Desconcertados, regresaron a su base y suspendieron la misión. Años después, algunos de esos mismos soldados, convertidos en peregrinos, fueron a visitar el convento.
Al verlos, el Padre Pío, delante de los presentes, los señaló, exclamando con tono de humor, pero de manera firme, llena de verdad: estos son los que nos quisieron reventar. En ese momento, los soldados reconocieron en él al mismo fraile que habían visto en los cielos, años atrás. No fue la única historia extraordinaria. Muchos testigos relataron que al rezar con él, podían percibir un perfume inexplicable, mezcla de flores y fragancias celestiales, que se manifestaba como signo de su presencia espiritual, incluso a kilómetros de distancia. En otra ocasión, un médico que dudaba de sus estigmas, intentó observarlo en secreto, y quedó tan impresionado por el perfume y la imposibilidad de explicarlo científicamente, que terminó confesándose. Una de las anécdotas más conmovedoras fue la que vivió con el joven sacerdote polaco, Karol Wojtyła, futuro San Juan Pablo II. En 1947, Wojtyła lo visitó en San Giovanni Rotondo, y poco después le escribió pidiéndole oraciones por una amiga gravemente enferma de cáncer. La mujer sanó inexplicablemente, y aquel hecho quedó grabado en el corazón de Wojtyła, quien años más tarde sería el Papa que lo beatificó y luego canonizó, convirtiendo al Padre Pío en santo. Los relatos de bilocación también se multiplicaban. Los campesinos aseguraban verlo en sus casas, dándoles consejo o protección, mientras que él permanecía siempre en el convento. Soldados testificaron que lo vieron en los campos de batalla, rezando junto a ellos en los momentos de mayor peligro. Pero quizás, las historias más tiernas y misteriosas son las que tienen que ver con los ángeles custodios. El Padre Pío decía a sus hijos espirituales: si necesitas algo, mándame a tu ángel de la guarda. Muchos testimoniaron haber sentido protección en situaciones extremas tras haber encomendado su ángel al fraile. Las cartas y relatos de los fieles narraban cómo después de enviar su ángel al convento, recibían en sueños, o incluso en oración, una respuesta del Padre Pío, con el consejo que necesitaban. Él mismo aseguraba que a menudo veía llegar a su celda a los ángeles de personas lejanas, con súplicas y mensajes que atendía con amor paternal. Entre sus obras terrenas, destaca la construcción de la Casa Sollievo de la Sofferenza, Alivio del Sufrimiento, inaugurada en 1956, uno de los hospitales más grandes y modernos de Italia, fruto de su caridad y visión providencial. El enfermo es Jesús mismo, decía. Su vida fue también una escuela de oración. Pasaba noches enteras en diálogo con Dios y animaba a todos a rezar el rosario sin cesar. Murió el 23 de septiembre de 1968, tras 50 años de portar en su carne la pasión de Cristo. Su muerte fue acompañada por multitudes que ya lo veneraban como a un santo. El Papa San Juan Pablo II, quien de joven lo había conocido, lo beatificó en 1999 y lo canonizó en el año 2002, declarando al mundo que aquel fraile estigmatizado era una de las mayores luces del siglo XX. Hoy, millones de peregrinos visitan su tumba en San Giovanni Rotondo. El Padre Pío se ha convertido en patrono de quienes sufren, de quienes buscan la misericordia en la confesión y de quienes necesitan aprender que la verdadera santidad florece en la obediencia y en la cruz. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros.